Muy pero muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. En Uruguay tenemos una habilidad poco difundida, pero extremadamente bien desarrollada. Hablo de la capacidad de mirar para el costado, barrer para abajo de la alfombra y también tapar el sol con un dedo. Lo vimos ya en algunos de nuestros programas pasados con temas como la llegada de inmigrantes o el de las personas en situación de calle. Y la problemática de la que vamos a hablar hoy no es la excepción en este sentido. Hablamos de las apuestas, la timba, el escolazo, llamémosle como ustedes quieran. Lo cierto es que los juegos de azar están presentes desde las civilizaciones más antiguas. De hecho, el famoso juego de la taba que se practicaba en campaña por nuestros gauchos conecta directamente con uno de los primeros juegos de azar de los que se tiene registro en la humanidad, que también era lanzando al aire huesos por parte de las civilizaciones asiria y sumeria, muchos años atrás, antes de Cristo inclusive. Así de profunda y visceral es nuestra conexión de la sociedad uruguaya con el azar, por lo que no sorprende que a nuestro país este tema le atraviese especialmente. De hecho, está tan naturalizado en nuestra sociedad el juego que tenemos toda una institucionalidad montada alrededor. La famosa Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Una breve visita, muy rápida, ¿no?, por su página web nos sirve para darnos cuenta por dónde viene la mano. Misión, visión y cometidos. La misión de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas es ser responsable de comercializar y administrar directamente el juego de loterías, de regular, fiscalizar y controlar los demás juegos encomendados a permisarios autorizados. La visión es contribuir a la integración de un espacio técnico para los juegos de azar, sensible a los cambios tecnológicos y su impacto social, garantizando la transparencia de todos los procedimientos, otorgando confianza al público apostador. Y los cometidos, administrar el juego de loterías, regular, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de que la única mención que hace a algo posiblemente negativo del juego en esta frase es eso de impacto social. Todo un eufemismo realmente para la dimensión del problema que tenemos delante de nuestras narices. Más de 100.000 uruguayos sufren lo que se denomina la enfermedad del juego. De estos 100.000, 35.000 padecen lisa y llanamente adicción y más de 70.000 presentan situaciones de juego problemático, según los datos recabados por la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de la República. Algunos especialistas estiman que este problema afecta al 5% de la población uruguaya en su conjunto debido al impacto que tiene en los núcleos familiares y en sus patrimonios. El Estado se enfrenta, o al menos debería enfrentarse, a un dilema. El de tener por un lado el monopolio del control de los juegos de azar, que es algo bueno porque le permite regular un campo que a todas luces debe ser regulado y que además genera vastos ingresos para las arcas públicas, pero que no obstante esa exclusividad, ese monopolio que tiene, del que goza, se vuelve a su vez, le convierte en el absoluto responsable por las consecuencias de las estrategias que despliega para que esos juegos se lleven adelante. La filosofía histórica de nuestro país que se promueve es por demás ambigua. Se dice que el Estado tolera, pero no promueve el juego. Me hace acordar mucho a eso de no promoví la moneda libra que hace poquito pasó por parte del presidente Milei. Con las cifras preocupantes que tenemos a la vista, tan a la vista como por ejemplo la publicidad oficial que nos topamos permanentemente en la calle, en sitios de internet que tenemos, la verdad es que, como dirían en España, esto de que no se promueve no cuela en absoluto. La problemática viene en aumento por una mayor oferta de juegos, una mayor disponibilidad, porque hace mucho ya que convivimos con las apuestas online, y porque además esa presencia tan al alcance de la mano en los dispositivos hizo que la problemática se acerque cada vez más a los y las adolescentes. El panorama es complejo y oscuro, no nos vamos a engañar.
con un desequilibrio tan grande como el que existe entre los esfuerzos por estimular las apuestas y por combatirlas, en comparación con el que se hace justamente para fomentarlas y publicitarlas, créannos que estamos completamente jugados. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Voy a tirar por la ventana. Y que al menos el tema del juego nos sirva como excusa para escuchar una canción bellísima de un álbum increíble, de los mejores discos que tiene la música uruguaya en el siglo XXI, sin lugar a dudas, que es ese Arena Movediza de Mauricio Ubal, editado en el año 2014, donde le dedica una canción al juego, al CBL, el famoso 7-Eleven, el juego de dados. Así que ahí vamos. Los dedos enredados en el CBL. Hoja en Blanco, periodismo local. Y para abordar el tema del juego y la ludopatía, hoy en Hoja en Blanco recibimos a la doctora Graci Gómez, profesora adjunta de la Unidad Académica de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR y además coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico. Graci, muchas gracias por este rato que nos regalás. Pero por favor, gracias a ustedes que nos permiten hablar de este tema. Bien, justamente para poder hablar de este tema creo que es como nunca indispensable ponerle términos a las cosas, definirlas mejor. Vamos a diferenciar, por ejemplo, algunos de los conceptos que mencionábamos en la editorial, porque hay cifras realmente preocupantes y hay que ponerle nombre a las cosas. Diferenciamos qué es la adicción al juego y el consumo problemático al juego. Bueno, claro, eso es una cuestión de criterios que se adoptan, ¿no? ¿Quién los pone esos criterios? Bueno, a ver, eso tiene que ver del manual de psiquiatría, Ajá. ¿no? Porque en realidad la ludopatía empieza a ser una enfermedad en el momento que el manual de psiquiatría determina que es una patología, ¿sí? Eso ocurre en el 2013. Increíblemente, el programa es del año 2009. Claro. O sea, se adelantó incluso, ¿no? Pero lo que te decía, nosotros en el programa más bien hacemos la diferencia entre juego problemático y juego patológico. Ahí va. ¿Sí? Es como diferente grado de la adicción. El juego problemático sería como el comienzo. Es cuando la persona usa más tiempo y juega más de lo que debería. El juego patológico es cuando no puede parar de jugar. Está continuamente jugando. Nosotros hablamos de carrera de juego. Y los jugadores también hablan de carrera de juego. O sea, como si fuera una carrera funcionarial o alguien que se propone, ¿no? Te quiero decir, avanzar, pero para el juego, dedicado al juego. Están pensando, o sea, todo el día en ir a jugar. Y hablando de eso de pensar en todo el día ir a jugar, ¿cómo podemos definir, si es que se puede definir la personalidad del ludópata? ¿Qué características tiene? Hay algunas palabras que aparecen por ahí en la vuelta. Sí, ahí hay cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros observamos es como que dentro de los rasgos de personalidad es como que el jugador es como muy omnipotente, ¿sí? En general son personas con buen nivel intelectual, de hecho incluso con recursos muy buenos que hacen que tengan incluso trabajos de buen nivel. Entonces son personas que les cuesta mucho aceptar ayuda, ¿sí? Quieren resolver las cosas ellos. Ahí está la trampa. Y ahí está la trampa, porque si es una adicción y no tienen algún apoyo que le ayude a ver cómo lo manejan, y seguramente no pueda. Se conecta también la personalidad ludópata con esto que vos decías, ¿no? Es mucho de autosuficiencia, de pensar que lo puedo resolver todo, que voy a llevar adelante esta situación sin problemas, y además con un factor de pensamiento mágico
que termina de convertirlo en un cóctel letal. Claro, ahí ya te pasás de repente a lo que es la estructuración del aparato cognitivo, ¿sí? Entonces, ahí tenés varias cosas. Por un lado, esto que vos decís del pensamiento mágico, que es aquello de que se despertaron y está lloviendo y piensan que es su día de suerte, se despertaron y hay sol, piensan que es su día de suerte, ¿no? Y después hay todo un tema que se habla acerca de que el aparato cognitivo del jugador tiene como una deficiencia en cuanto a poder estimar el riesgo, por ejemplo, ¿sí? No se dan cuenta, aunque les parezca mentira, no se da cuenta. O sea, está arriesgando una cantidad de cosas, pero vinculado con ese pensamiento mágico que le dice que es su día de suerte y que va a ganar, no estima el riesgo. Claro. ¿Entendés? Sí, y sí. otro elemento, hay muchas cosas. Otra cosa es que el aparato, y hablo del aparato, primero porque soy cognitiva, ¿no? Entonces pienso en términos de que el comportamiento está vinculado a la estructuración del aparato cognitivo de cada uno. Hay otro tema que es que minimizan las pérdidas y maximizan las ganancias. Claro. Y Sí. eso es una cosa también, ¿no? Siempre creen que perdieron menos de lo que perdieron y siempre creen que ganan más de lo que ganaron. Es la típica del fanfarrón, solo te cuenta las ganadas, ¿no? De alguna manera. Y de alguna manera sí, porque además, aunque parezca mentira, uno lo ve así, estas personas sufren mucho, ¿sí? En la ludopatía hay un estigma, ¿no? El timbero, que está muy asociado al vicio, que el vicio es un concepto moral, que parte además de un poco la idea de que la persona juega porque quiere. No, esto es una adicción. La persona no puede controlar el comportamiento. Esa es la base de una adicción. Claro, y como decíamos, cuando se mezcla con lo del pensamiento mágico termina de dinamitar. Pues yo pienso que en eso del pensamiento mágico puede ir desde cosas sumamente inocentes como soñé con, no sé, el cumpleaños de 15, entonces voy a jugarle al 15 a la niña bonita, o desde creo que tengo descubierto un patrón de juego para ganar en la ruleta. O sea, en esos dos puntos puede haber millones de cosas de pensamiento mágico. Exactamente. Muchas veces las personas que caen en una adicción tienen lo que nosotros llamamos la suerte del principiante. Empiezan ganando. Van a jugar. ¿Se da eso y realmente, sí. suerte del principiante? Por lo menos nosotros lo hemos visto en la clínica. No sé si haces una investigación, si te da eso, pero en la clínica lo ves. O sea, empiezan ganando y eso les da la idea de que tienen como una capacidad especial. Y además, como te dije, que eso se suma a personas de buen nivel intelectual. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora, ¿se puede hablar de que existe en las personas que terminan padeciendo una ludopatía de una predisposición previa a eso? Es decir, que ya hay componentes, no sé si decirle biológicos dentro de su patrón de conducta, pero que de alguna forma el juego termina siendo un desencadenante que podría haber sido cualquier otra cosa que se topara en el camino. Bueno, ahí cuando decís cualquier otra cosa Bueno, ya te vas para otro lado. sí, sí, pero quiero decir... a ver, componente genético sí, hay Sí. autores que sostienen que hay un componente genético. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de las personas que padecen una adicción al juego que tienen antecedentes familiares. Los padres, los tíos, los abuelos, qué sé yo. Claro, pero ahí yo te podría rebatir, bueno, si estuviste mucho en contacto con eso, sería más por contacto social, de Pero alguna tenés forma. las dos cosas. Ajá. Tenés el tema ese de los antecedentes y también tenés experiencias tempranas vinculadas al juego que de alguna manera lo naturalizaron. Un caso clínico, ¿no? Una persona que de niño, muy chiquito, 5 años, solía los fines de semana compartir con su familia, armaban un juego con vecinos y qué sé yo, y jugaban el fin de semana. Entonces, para el niño eso era natural. La timba era algo natural. Y no solamente eso, era algo positivo. Estaba asociado a un momento feliz. Imagínate un niño de 5 años dando vuelta hasta largas horas de la noche, ¿no? Mientras los adultos jugaban.
Lo cual después le hizo darse cuenta que, bueno, que en momentos que la vida fue un poco dura, terminó en un casino. Claro. Como una especie de respuesta a estímulo, ¿no? Hay que Mecanismo buscar de eso. afrontamiento. Las adicciones son, esto es personal, ¿no? Son mecanismos de afrontamiento. Vos en el juego, indudablemente que tiene un peso el premio, porque si no hubiera premio la gente no iría a jugar, pero después se convierte en otra cosa. ¿Tá? Se usa para otra cosa. Por ejemplo, fue a jugar y eso le hace estar horas en el casino y después, bueno, no quiere volver porque, por ejemplo, hay problemas de pareja. Claro. Entonces es un lugar donde se puede como aislar. Sí, y se genera tal vez como una especie de doble ocultamiento, ¿no? En la situación de la persona que tiene problemas de juego, porque por un lado intenta ocultar capaz que otras cuestiones de su vida personal, tapándolas con el juego, pero los problemas también que le generan el juego los tiene que después tratar de tapar en su vida personal. Entonces ahí también tiene que estar permanentemente desarrollando estrategias, hasta diría yo, súper complejas, me imagino, de ocultamiento, ¿no? Exactamente. Que está asociado con esto que yo te digo, que son personas que tienen un nivel intelectual alto. Es más, que realizan de repente trabajos que realmente requieren habilidades y estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto que vos decís, evidentemente, yo no sé si llamaría ocultamiento al tema que usan el juego para tapar cosas de su vida, porque el tema es que la persona en general no lo sabe. Claro. ¿Sí? Todos los seres humanos usamos cosas para manejar los momentos difíciles. Lo que pasa es que en algunos seres humanos esas conductas son más perjudiciales que en otras. Después, sumado a esto que yo te decía, que el jugador va a querer resolver el problema solo porque le genera mucha vergüenza, bueno, pasa esto, ¿no? Que aprenden a ocultar. Claro. Y son extremadamente hábiles. Y en esto de que bueno, de que se tratan de ocultar las cosas, supongo que para las familias se vuelve muy relevante también aprender a detectar cuando se pueden llegar a tener una situación potencialmente peligrosa. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se pueden observar o algunas alertas tempranas de que alguien se esté viendo involucrado de forma problemática con el juego? Bueno, en general lo que vos podés ver es, por un lado, que se desaparecen. Sin explicación. Por lo menos en lo que es juego en sala, ¿no? Sí. Después tenés todo el tema de los juegos virtuales. Ya lo vamos a hablar. Pero parándonos en el tema de los juegos en sala, se desaparecen. No contestan los celulares. Nunca tienen dinero. Pero es curioso, porque como este tema todavía no es un tema que se maneje a nivel de la comunidad, podríamos decir, me pasó un caso en que la pareja lo que pensó que había era un tema de infidelidad. Nunca se le ocurrió que era un problema de juego. Claro, se desaparecía horas y después que vio cuál era el problema, hasta el día de hoy, le asombra no haberse dado cuenta. Y te estoy hablando de una persona con formación terciaria, ¿entendés? Sí, Pero sí. hay también un desconocimiento. Y en eso del desconocimiento que tenemos sobre la problemática, ¿qué tipo de consecuencias deja justamente el problema del juego patológico en un núcleo familiar? Porque las cifras realmente eran muy preocupantes en cuanto a que afecta, claro, no solo a esa persona, es a la familia, hasta diría varios núcleos familiares, ¿no? Porque es no solamente tu casa, sino por ahí la casa de tus padres, la casa de tus hermanos, que se empiezan a ver involucradas en las ayudas que quieren prestarte, en los cuestiones económicas. ¿Cómo se empieza a afectar? Se estima en que por cada jugador hay 4 o 5 personas afectadas, que es esto que vos decís. En promedio. Exacto, el cónyuge, los hijos, los padres, los amigos, qué sé yo. Y hay que tener en cuenta algo. Claro, cada persona que trabaja con una adicción de repente considera que la adicción con la que trabaja es la más seria, ¿no? Pero ¿qué pasa con el juego?
El tema con el juego es que la persona para jugar necesita dinero y no hay límites. No es como sustancia. Está todo bárbaro, pero hay un límite con sustancia. ¿Me explico? Vos no podés consumir más allá de un límite porque te morís. Acá no hay límite. O sea, una persona se puede jugar $1.000.000 en un día. Empieza a pedir préstamos, empieza a Y se hipotecar. puede jugar el patrimonio de la familia. Entonces, el tema es que después que se la jugó, ¿cómo hace para encarar y decirle a la familia que están en bancarrota? Y te aviso que es más común de lo que se cree. Hay muchas roturas familiares por este... Y bueno, ahí sí, imagínate, ¿no? En la experiencia clínica, pero experiencia clínica, ¿sí? No te estoy hablando de datos de investigación, porque consideramos que en realidad falta investigación. Uno lo que ve que en realidad las mujeres son más solidarias que los hombres. La mujer apoya más. Si hay algún problema de pareja y la mujer es jugadora, te diré que eso... Ahí se rompe Sí, la familia. sí. Es mucho más difícil, hay mucho más estigma sobre la mujer. O sea, es como que el jugador se juega el dinero de su trabajo, pero la mujer se juega la plata de su casa y tiene connotaciones de mala madre y qué sé yo. Claro, porque además, en esto del estigma que vos decías, cuando uno piensa en la figura del ludópata, lo primero que se le viene a la cabeza es un hombre, ¿no? Ese es como el prejuicio. Sí. Pero no sé si ahí hay algún relevamiento cercano en el tiempo de tal vez en Uruguay o en otros países de cuál es la situación con respecto a las mujeres. ¿Está Bueno, más presente el tema? Digamos, en general juegan más los hombres que las mujeres. Pero, viste que el Río de la Plata tiene particularidades respecto al resto del mundo, ¿no? Se estima que Uruguay y Argentina tiene como un promedio más cercano entre hombres y mujeres. Lo que pasa que en general las mujeres buscan menos ayuda. Nosotros tenemos más jugadores hombres que mujeres en el programa, pero estimamos que tiene que ver con esto que te digo. Les cuesta más a las mujeres buscar ayuda por esto que te digo, porque el estigma es más grande. Claro, se termina viendo ahí también las desigualdades de género a la hora de buscar ayuda. Exactamente. Creemos en la hipótesis, vuelvo a decir, habría que hacer una investigación para que efectivamente ver si los números correlacionan con la clínica. Y cuando alguien ya está, digamos, atravesando, ¿no?, la cuestión de los problemas con el juego o un comportamiento patológico con cualquier juego de azar, ¿cómo se comienza a andar la solución, un camino de rehabilitación? ¿Suele ser una decisión personal? ¿Suele ser llevado, acompañado por un familiar, por un amigo? ¿Por dónde comienzan a abrirse las puertas para solucionarlo? Bueno, podemos decir que el ingreso al programa, ¿sí?, que es a través de una línea 0800, bueno, puede ser que llame el jugador, puede ser que llame la familia, ¿sí? El tema que tenés ahí, que si el jugador no es consciente del problema que tiene, porque uno puede no ser consciente que tiene un problema. Negarlo. ¿Sí? Y sí, minimizarlo, negarlo, ¿no? Se habla de que la persona está en estado de precontemplación. Tiene un problema, pero no es consciente de que tiene un problema. El tema que vos tenés ahí, que la persona puede ir, el jugador puede ir llevado por la familia. A veces da resultado, a veces no. Porque si el jugador no se convence de que tiene un problema, no va a poder seguir los pasos que le permiten decir: el juego es mi talón de Aquiles, yo no puedo jugar más. ¿Me explico? Claro. Contanos un poco sobre el trabajo que realizan en el Hospital de Clínicas. ¿Cómo se organiza la clínica? ¿Qué tipo de tratamientos hacen? ¿Cuántas personas trabajan y reciben? En fin. Bueno, el programa recibe las solicitudes a través de la línea 0800 86 31. Esa línea está atendida
por 2 psicólogos que a su vez son terapeutas del programa, ahora te lo explico, y entonces realizan, si llama el jugador, como una entrevista una entrevista primaria, digamos. Un primer abordaje. Exacto, que recaban datos generales y ven con la persona, porque nosotros trabajamos en grupo. Pueden ser grupos virtuales o grupos presenciales. Y bueno, y ven con la persona qué día y qué horario, y de acuerdo a los cupos de los terapeutas, esa persona puede ingresar. Una vez que concretan eso, la línea le deriva al terapeuta los datos de esa persona, y el terapeuta dentro de las 24 horas se comunica con esa persona y bueno, y empieza a coordinar. Ahí hay diferencias en cuanto a los terapeutas, porque en ese sentido el programa es amplio. O sea, hay terapeutas de diferentes corrientes. Hay psicoanalistas, cognitivos conductuales e incluso psicodramatistas clínicos. ¿Sí? Entonces ahí varía porque el encuadre de los terapeutas es diferente. ¿Sí? Y bueno, pero en definitiva, terminan ingresando a un grupo, ¿sí? Siempre es en grupo. Siempre es en grupo porque se considera la metodología más adecuada para las adicciones. ¿Por qué? Porque eso les permite encontrarse con otras personas que han vivido lo mismo, porque muchas veces las personas creen que lo que les pasa a ellas les pasa solo a ellos. Y no es así. Muy difícil que algo que te pase como humano te pase solo a vos. Eso es excepcional. Y por el otro lado, vienen de eso que te digo, de el estigma, del temor a ser juzgados, y los compañeros no lo van a juzgar. Justamente van a ser los que van a tener empatía y van a entender lo que a esa persona le pasa. Eso es un bálsamo para el alma. Es como el sentirse comprendido, Y ¿no? claro, Recibido. El sentirse comprendido para los seres humanos es algo fundamental, ¿o no? Sí, porque imagino que incluso para eso, quienes ya asumieron el problema, porque hasta es muy natural, ¿no? Porque es difícil juzgarlo, pero la primera respuesta en los familiares es el rechazo. Porque cuando te enfrentás con un problema, es también muy humano que la primera reacción no sea la de la comprensión. Y vos imagínate que de repente te enterás que esa persona que de repente, ya te digo, es la que administra el patrimonio, es la que organiza una cantidad de cosas, se jugó todo el patrimonio de la familia y le van a arrebatar la casa. O sea, yo puedo entender lo que le pasa a esa persona, pero no cualquiera lo puede entender. Sí, o podés llegar a entenderlo, pero ya brindarse completamente a la ayuda no es algo que todos tengan el corazón tan abierto como para poder hacerlo. Es complejo. Y es complicado, porque además no te olvides que los jugadores tocan una de las cosas más importantes para la sociedad de este momento: los bienes materiales. Sí, tal cual. Hablemos un poco en esto de, nos estabas contando el trabajo que hacen en la clínica, sí. Y eso forma parte de alguna manera de la estrategia que se supone que despliega el Estado para contrarrestar la ludopatía. Ahora, ¿hasta dónde llega esa estrategia? Entiendo que es sumamente insuficiente, ¿no? Como para poder abordar el volumen de la problemática que tenemos. ¿Ustedes cuántas personas trabajan regularmente? Nosotros somos, el equipo está integrado en el convenio con Casinos. Somos 9 terapeutas, ¿sí? Más o menos el flujo de pacientes, porque acá en el tema de adicciones tenés un gran problema respecto a la adherencia al tratamiento, ¿sí? La continuidad. Es un tema de adicciones, no es solo del juego. Aproximadamente tenemos un flujo de 200 pacientes mensuales. Es grande. Y no es lo suficiente para el número que se piensa que hay de personas con problemas. Pero quiero decir, es un número que yo no te puedo decir que los 200 son siempre los mismos. Seguro. Porque entran y salen, hay todo un tema.
Sí, ¿sí? y se desarrolla no solo acá en Montevideo, sino que tienen atención en otros lugares del país. Sí, tenemos atención, o sea, tenemos 3 regionales. La regional sur en el Hospital de Clínicas. Y después está la regional este, que atienden presencial en una dependencia de la Intendencia, y después tenemos en la regional norte en Salto, que en el momento tenemos un lugar medio transitorio, pero hay un lugar presencial, ¿sí? Bien. Ahora, si comparamos, por ejemplo, lo que se invierte justamente en el tratamiento con todo lo que se destina, por ejemplo, a promover, a publicitar el juego, estamos perdiendo, ¿no? Ahí, ya que hablamos de apostar, esa apuesta la estamos perdiendo fuerte. Sí, lo que pasa es que ahí tenés un tema, porque en realidad el que invierte en propaganda no es el Estado. El Estado no puede invertir en propaganda. Los que invierten son las empresas de juego a las que el Estado le terceriza. Porque la mayoría de las salas de juego están tercerizadas, ¿no? Claro. Sí, pero los juegos, y los juegos también, los juegos, digamos, por ejemplo, el 5 de oro, por decir uno, bueno, que también son empresas particulares, vemos publicidad permanentemente en canales de televisión, bueno, en la calle. Todo eso, la raspadita, el 5 de oro, claro, y Supermatch. Bueno, eso es algo que maneja la banca, ¿no? Exacto. La banca de quiniela. Ahora, bueno, tocabas el tema de Supermatch. Perdón, vos me preguntabas en qué estaba basado todo esto, ¿no? Sí. De que el Estado pusiera dinero para... Está basado en lo que llaman la responsabilidad empresarial. O sea, cualquier empresa moderna va a producir un efecto negativo sobre el ambiente material o social, pero también genera divisas. Entonces se entiende que no las podés eliminar. Entonces lo que haces, como si fuera una fábrica de pintura que tira los desechos y contamina, bueno, le haces que de alguna manera neutralice los efectos colaterales. Uh-huh. Sí, que sabemos que bueno, siempre termina siendo igual insuficiente, como hablábamos. Y en esto de que ya de por sí el abordaje termina siendo insuficiente, se suma ahora la cuestión de que tenemos la posibilidad de apostar en una computadora, en un celular. El juego online. Exacto, el juego online. Porque si bien, digamos, en nuestro país el único juego online actualmente es Supermatch, sabemos que la disponibilidad de acceder a sitios que son de cualquier parte del mundo es simplemente abrir un navegador. Y la gente no tiene ni idea, además de que está jugando en lugares ilegales. No tiene idea. ¿Sí? Ilegales dentro de nuestro país, digamos. Y claro. En realidad, el único juego online legal en nuestro país es Supermatch. Uh-huh. Estamos de acuerdo, pero la gente no sabe eso, ¿no? Yo atendí, por ejemplo, un extranjero que se vino a vivir acá, y bueno, y entonces yo en un momento le digo, pero seguía jugando la plataforma de su país. Entonces yo le digo, pero vos jugás en una plataforma ilegal. Y no entendía lo que le estaba diciendo. No, ¿cómo ilegal? Me decía, no. Y ahí hasta que logré hacerle entender que eso acá era ilegal. Claro, y todavía no hay como algo pensado como para poder contemplar eso, porque bueno, escapa completamente a lo... Lo que pasa es que ahí tenés un tema de que por un lado está el proyecto de ley para habilitar los juegos online, que no sé bien en qué estará, tenía media sanción, no sé qué pasó después. Sí, naufragó en la legislatura anterior. Bueno, exacto, que no sé en qué va a quedar eso. Y después hay un proyecto de ley para regular los juegos de azar que fue presentado en noviembre del 23. Ahí está. ¿Tá? Que eso era la idea del proyecto, es hacer algo parecido a lo que se hizo con tabaco. Una campaña agresiva, digamos. Exacto, con sensibilización, difusión de la problemática y algunas medidas que de hecho porque acá lo curioso también es que los propios jugadores rehabilitados son los más preocupados por este tema. ¿Sí? Ellos han ido a hablar a la Comisión Especial de Adicciones en el Parlamento. Han ido a hablar con el director de casinos del Estado para plantearle su preocupación, porque saben que el enemigo es muy peligroso. ¿Están organizados los jugadores rehabilitados? No por el momento no están organizados. Han tenido estos movimientos, pero vuelvo a decirte,
mirá que sale de ellos, Claro. sale de ellos. Y una de las cosas que les preocupa sobremanera es el tema de los jóvenes. Graci, te retomo esto que hablábamos de los celulares porque me parece que introduce una dificultad extra, aparte de esto que recién señalábamos de la regulación, porque se vuelve muy complejo, que por ahí el jugador de otras épocas decía, bueno, me tengo que contener las ganas de entrar por la puerta del casino o la de entrar al kiosco a jugar a la quiniela. Ahora el jugador puede estar perfectamente sentado en el living de su casa a 1 metro de distancia de su pareja, por decir un ejemplo, o de sus hijos, y el que está al lado no sabe que está apostando dinero. Digamos que hoy podés tener el casino adentro de tu casa. Si bien, digamos, Supermatch no es juego de casino, pero llevarlo, ¿entendés?, a lo que es el juego en su totalidad hace que vos digas, bueno, pueden tener, ¿sí?, el casino en su casa. Una de las cosas que sucedió, y esto fue más o menos con la pandemia, un poquito antes de la pandemia. En realidad, el programa está pensado para los juegos de casinos. No estuvo pensado originariamente para las apuestas deportivas. Pero en un determinado momento, un poco antes de la pandemia, empiezan a aparecer estos jugadores que tenían que ver con las apuestas deportivas. Y bueno, el programa los aceptó, porque de alguna manera, como el nombre del programa es Juego Patológico, vos podrías abrirlo, ¿no? Y bueno, los empezamos a recibir. ¿Y qué es lo que nos decían? Nos decían que el juego venía controlado cuando tenían que ir al kiosquito, porque podían ir 1 o 2 veces, pero ya más no, porque que iban a pensar que le está pasando, y bueno, y no siempre les daba para decir, bueno, nos vamos más lejos, pero cuando se permitió que fuera online, ahí se abrió la caja de Pandora, de alguna forma. Porque además, en esto que te digo, de que de repente el tema es, cuando estás en carrera de juego, el tema es jugar. Los propios pacientes de decirte, no importa si estás jugando un campeonato de bolita, no sé, en Sudáfrica, qué sé yo. Sí. El tema es jugar. ¿Por qué? Porque el juego genera toda una adrenalina, ¿no? Y bueno, y después la adrenalina lo que vos te hace es sentirte vivo. Y compensar otras cosas que por ahí no están funcionando. Por supuesto, mecanismo de afrontamiento, lo que te digo, ¿no? Problemas de familia, problemas de pareja. Escúchame, dolor crónico. Yo atendí a una persona que llegamos a la conclusión que el gran problema que tenía para no entrar en abstinencia era que tenía un dolor crónico. Que el único momento en que dejaba de sentirlo era cuando estaba jugando frente a la máquina. Tremendo eso que nos contás. Las empresas, porque entiendo esto que vos me decís del Supermatch, pero también quiero ir a lo que pasa en lo cotidiano, porque es esto, más allá de que sea ilegal o no regulado en nuestro país, sabemos que la cotidiana es que hay un montón de personas que juegan en empresas de otros países, porque además las empresas tienen una estrategia muy agresiva montada hace mucho tiempo, que asumo yo que estará en muchos deportes. La verdad que no tengo tanto contacto, pero con el que sí más o menos conozco, que es el fútbol, es una invasión, un desembarco que se dio en los últimos años tremendo de un montón de marcas, en la que es imposible ver un partido de fútbol en el que no haya un sponsor en una camiseta, una publicidad en un entretiempo, en el medio del partido. O sea, es una invasión absoluta, que han copado. Lo que antes eran la caja de cigarros, las empresas de cigarros, los refrescos, lo que sea, ahora son las empresas de apuestas. Estamos de acuerdo, es impresionante. O sea, nos están ganando por goleada, ¿no? Pero... Y vuelvo a decirte, pero además sumado a esto, como te digo, que la gente juega en esas cosas y ni siquiera sabe que no. Porque ¿qué sucede con esas plataformas ilegales, ¿no? Que jueguen... A ver, el tema es que, como dicen, la ludopatía queda en el Uruguay y las divisas quedan en el extranjero. Ahí le introducís otra cuestión ¿no? de soberanía, sí, incluso económica. Tendrá patas este tema, ¿no? Sí, tal cual. Y solamente como para mencionarlo así un poquito, porque no podemos eludirlo,
en algún momento acá en Hoja en Blanco lo vamos a profundizar más adelante con algún episodio especial, es el tema de cómo el acceso online a las apuestas abrió una ventana terrible, ¿no? Que es el de acercarlo a niños, niñas y adolescentes. Porque claro, antes si ibas al almacén no te dejaba jugar si eras niño, no te ibas al casino, obviamente no te iban a dejar entrar. Exacto. Pero ahora esto realmente abrió una ventana muy preocupante. Exactamente. Y eso te diré que, porque yo siempre digo, ¿no? La clínica es como el termómetro de la vida, ¿entendés? Y hace como cuestión, te diría, de 3 años, fue que justamente de un instituto de enseñanza, en un instituto educativo, se encuentran que unos estudiantes hacen un trabajo sobre el juego y se les ocurre, estudiantes de bachillerato, y se les ocurre hacer una encuesta a los compañeros. Y la encuesta da que había algunos integrantes del grupo que tenían problemas con el juego. Adolescentes del liceo, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. Sí, si no... Y eso, me gustaría decir que es un problema que tenemos, que se viene, pero no, ya está. Como ya vos decís. está. Bueno, imagínate que hace cuestión de unos meses, en Argentina, la presidencia, ¿no? Hizo una conferencia que duró como 6 o 7 horas acerca del tema del juego en los jóvenes que los está desbordando. ¿Y qué? Y nosotros generalmente vamos en el mismo camino. Sí, y que aparte es eso, donde no se ataque ahora, vamos a generar también una, valga la redundancia, generación de adultos que ya se crió con el juego desde adolescente y que lo va a tener completamente incorporado a su vida. Exactamente. Es tremendo. Graci, antes de cerrar esta parte del programa, me parece que es fundamental que puedas repetir cómo se accede a la posibilidad de tener contacto con el programa de tratamiento del juego. Bueno, se accede a través de la línea 0800 86 31, ¿sí? Esa línea, hay horarios en los cuales si tú llamas te van a atender directamente, pero si no, esa llamada va a quedar registrada y las compañeras, enseguida que tomen contacto con ese pedido, se van a comunicar. Entonces, como les digo, se van a comunicar, si es un familiar van a asesorar, ¿no? Si es un jugador, van a ver si quiere entrar a un tratamiento terapéutico y van a coordinar, como les te digo, que ingrese a un grupo y dentro de las 24 horas el terapeuta se va a comunicar con esa persona para terminar de, el ingreso, ¿sí? Después, otras cosas complementarias que tienen es que, si hay abordaje con las familias de esos pacientes, porque también es importante, ¿no? Y también, si la persona está en una situación de crisis, suponete, tuvo una recaída o lo que sea, también generamos ese espacio para poder ayudar a esa persona. Sí, y también una cosa que no mencionamos, que está bueno no olvidarse, es que, por ejemplo, ustedes también les acercan algunas herramientas que son muy útiles, como los mecanismos de autoexclusión, ¿no? De los juegos. Bueno, en realidad el tema es que la autoexclusión es una cosa, por ejemplo, en el caso de casinos del Estado, lo maneja Casinos. ¿Sí? No lo maneja Facultad de Medicina. No, claro, pero digo, por lo menos le facilitan esas... Estamos de acuerdo. En ese sentido, todos tienen autoexclusión. Porque Supermatch también tiene autoexclusión. Incluso online. Para que no se pueda jugar online. Exacto. Bien. Autoexclusión vos tenés en todos. Que eso obviamente lo tiene que hacer la persona para que no te permita volver a ingresar ni loguearte. Exacto. O sea, lo que hay que llegar es que la persona logre autocontrolarse. Pero, como primera medida, nosotros hablamos de un factor de control externo. Como es no andar con dinero, no andar con la cédula, en fin. Claro. Bien, eso está bueno saberlo. Gracias, Graci, por por favor, ratazo que nos regalaste de conversación. Y quédate para el último bloque porque vamos a hacer como siempre las recomendaciones. Hoja en Blanco. Periodismo local.
último bloque de este Hoja en Blanco, como siempre, es el momento de... Enlace a la Mediateca. Exactamente, el enlace a la Mediateca, porque un tema como este amerita llevarse algo de tarea domiciliaria como para poder seguirlo profundizando. Voy a arrancar yo, si te parece, Dale, Graci, con una recomendación. Siento que un poco de culpa, de placer culposo, porque la verdad que yo soy muy anti Adam Sandler, no soy nada amigo de Adam Sandler. Yo sé que Gastón, vos sos muy pro Adam Sandler, ¿no? Sí, te gusta. Pero tiene una película interesante que salió hace algunos años, que por ahí pasó media por debajo del radar, que se llama Diamantes en Bruto. Es del año 2019, un poquito antes de la pandemia, que aborda justamente la cuestión de cómo alguien empieza a meterse en el mundo de las joyas primero, y cuando te querés dar cuenta está en el tema de las apuestas de alto valor, además en este caso, para ponerle todavía más picante a la película. Creo que es una buena recomendación. Vos habías traído, Graci, una canción. Sí, yo traje una canción porque lo curioso que fue una canción que fue muy famosa, ¿sí? Que es Corre, ¿sí? Pero increíblemente, muy pocas personas saben que tiene que ver con el juego. En realidad fue Corre hecha de Jessie Joy. ahí está. Y fue hecha justamente por el gobierno español para difundir la problemática de la ludopatía, ¿sí? Capaz que puede ser vista como un poco romántico el video, pero que creo que muestra cómo la persona se va metiendo cada vez más y cómo cada vez más se va aislando, ¿no? Y se va encerrando sobre sí misma. Y lo curioso que les digo es esto: fue muy escuchada, pero nadie sabe que eso tiene que ver con la ludopatía. Bien, capaz que quedó más en el entorno de España y no circuló tanto por otros lados. No, acá la canción fue famosa. Claro, pero no llegó a asociarse. Exacto, Ese fue el punto. no se asocia, creo que no se ve. Se ve desde un punto de vista más romántico y no lo que está mostrando atrás. Claro, la historia que Sí. tiene. Hablando de canciones, también tuve que tomar una decisión dolorosa por cuando elegí a Mauricio Gual, porque era muy tentador traer el clásico cuplé del timbero, ¿no? Ay, claro. De La Falta de Resto y el Canario Luna. Pero me decanté por la de Mauricio Gual porque primero es una belleza la canción. Total. Y porque la de Cuplé de Timbero es más conocida. Entonces, pero. Y además porque tiene alguna que otra cosita media censurable, ya con la sensibilidad contemporánea. Sí, estamos de acuerdo. Pero como el público se renueva, la generación se va renovando, Ay, lo dejo por ahí como termina este Hoja en Blanco, y búsquense en Spotify el Cuplé de Timbero, porque creo que también es una fotografía de época y hasta de Bueno, nuestra... ¿y los tangos? Bueno, sí. Los tangos, Gardel. No, ¿No? Por una cabeza. No. Y después hay millones de cosas en internet muy buenas Para poder para que la persona se puedan informar y puedan dimensionar lo que es esta problemática. Tal cual. Aparte de las cuestiones en internet, vuelvo a un clásico para el cierre, que es El jugador de Dostoyevsky. Bueno, eso Que sí, pero además sabes la historia, ¿no? Que era parte de lo que él vivía. Sí, pero aparte de eso, ese libro fue escrito porque él fue a jugar y perdió, y le dijeron que para pagar la deuda escribiera un libro. Tremendo, mirá, ese dato no lo tenía. ¿Viste? No, y aparte que creo que aparte de que es un clásico de la literatura, para por ahí quienes nunca lo leyeron, creo que también está muy bueno como, por un lado tiene la experiencia personal de él, y que además creo que la mirada no es juzgando. Él es bastante autocompasivo consigo mismo, obviamente, pero en general, digo, si uno lo piensa, creo que permite o tiende un lazo con esto de tener la empatía con la persona que está padeciendo el problema. Así que creo que... La empatía parte del hecho que una adicción es un comportamiento que la persona no puede... Si vos podés controlar el comportamiento, no tenés una adicción. Claro, no es una adicción. No, para mí la base de una adicción es que la persona no puede controlar el comportamiento. No es libre. Es el esclavo de esa... Exacto, es el esclavo. En este caso el juego funciona como una sustancia, además.
Nos quedamos con esa frase. Y con mucha tarea para el después del programa. Gracias, de verdad, gracias de vuelta. Pero por favor, gracias a ustedes. Por esta charla. Nos vamos de este Hoja en Blanco. Les hacemos, como siempre, el recordatorio de que tenemos un nuevo programa cada 15 días. En una semana se vuelve a repetir jueves, a las 14 horas aquí en la Uniradio. Y que además, por supuesto, pueden volverlo a escuchar cuando quieran en Spotify, que queda subido en la web de Uniradio, y ni que hablar en el canal de YouTube. Y siempre les invito a si quieren encontrar algún otro recortecito, contenido extra de este programa, puedan hacerlo en las redes sociales. Diego Varela Calzada en YouTube y en Instagram. Gracias, Gastón, Nacho, por el apoyo técnico fundamental para que esto salga adelante. Nos reencontramos en 15 días. Chau. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.